Auditoría, fiscalización e inspecciones de seguridad. Objetivos del presente curso. Reconocer el principio básico de la inspección, que es la verificación. Reconocer las características de una buena inspección. Manejar el procedimiento de reporte de herramienta defectuosa. Reconocer los tipos y actores de las inspecciones. Y reconocer la importancia de la práctica de valores al hacer las inspecciones. Recuerde, si no hay verificación, no hay inspección. Será el lema con el que empezaremos la siguiente capacitación. La verificación, la constatación, la averiguación, la observación es por excelencia el principio básico de una inspección. Vamos a ver la diferencia entre auditoría, fiscalización e inspección. La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y objetivo y documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. La fiscalización es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado realizado por la autoridad competente para verificar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Y la inspección es la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, sus condiciones, medidas de protección y el cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud ocupacional, y es realizada por los trabajadores o la autoridad competente. ¿Ya? Dentro de los actores vamos a tener nosotros lo siguiente. ¿Ya? La inspección lo puede realizar los trabajadores, el comité de seguridad, la supervisión. La auditoría lo realiza el cliente, lo puede realizar la autoridad competente, y la fiscalización sí necesariamente lo realiza la autoridad competente en materia de seguridad y salud ocupacional. Para esto debo explicar los términos que estoy hablando. La autoridad competente en materia de seguridad y salud ocupacional es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y la autoridad competente en materia de inspección de seguridad y de normativa sociolaboral es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como SUNAFIL. La auditoría, ¿no?, puede ser realizada por el cliente, en este caso el cliente, la unidad minera Antamina, Las Bambas, etc. La auditoría es un proceso sistemático, es decir, ordenado, debe ser independiente, imparcial, objetivo, en base a evidencias del desempeño, del funcionamiento del sistema de gestión de seguridad. Ahora, ¿qué es el sistema de gestión de seguridad? El sistema de gestión de seguridad es un conjunto de elementos cuyo objetivo es la prevención de accidentes, buscar los cero accidentes. Y ese conjunto de elementos que se interrelacionan para hacer posible la seguridad vienen a ser las herramientas de seguridad, como son los IPRC continuo, las capacitaciones, las charlas diarias, los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, las observaciones planeadas de trabajo conocidas como OPT, los antitos refuerza, el liderazgo y la supervisión, viene a ser la vigilancia médica, vienen a ser las auditorías propiamente, vienen a ser las inspecciones, vienen a ser las reuniones del comité de seguridad. Es decir, todos esos elementos se conjugan, trabajan entre sí. Esos elementos son los que se interrelacionan para poder hacer la prevención. Entonces, todo ese conjunto, ese bosque de herramientas se llama sistema de gestión de seguridad. Y una auditoría lo que pretende es ver el desempeño de este sistema de gestión de seguridad
en el periodo de tiempo de un año, de 6 meses, etc. Es decir, ¿cómo ha funcionado tu sistema de gestión de seguridad? Si nos preguntasen qué es un sistema de gestión de seguridad, es un conjunto de herramientas de seguridad que utilizamos, ¿no?, en campo, en forma diaria, con la finalidad de prevenir accidentes o lesiones o pérdidas, ¿no? Bien, ¿y la fiscalización qué viene a ser? La fiscalización es una especie de intervención que viene de la parte externa. La fiscalización lo puede hacer el OSINERMIN o la SUNAFIL. Entonces la fiscalización se da cuando ha habido un accidente mortal, cuando hay la recurrencia de un accidente por reclamo de un trabajador, por reclamo de incumplimiento de algunos derechos, etc. Son notificados la autoridad competente en materia de inspección y ellos se concitan al taller, a la industria, a la unidad minera, etcétera, para poder verificar, para poder comprobar, constatar los documentos y que acrediten las actuaciones del empleador, de los trabajadores, para ver si se ha hecho o no, se ha cumplido o no con el reglamento, la legislación en materia de seguridad. Y la inspección finalmente es también un procedimiento metódico de observación que busca encontrar los actos y condiciones subestándar, las malas prácticas de trabajo, los malos hábitos. La inspección lo vamos a desarrollar muy ampliamente en las siguientes láminas. Entonces, como vemos aquí, un sistema de gestión de seguridad es un conjunto de herramientas de seguridad. Y los muchachos ahí de Yusaiten, todos alegres y contentos, nos están manifestando todos. Cada uno de ellos tiene un papel que indica cuál es una herramienta, qué compone el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Tenemos los PETs, el IPRC, el PETAR, los riesgos críticos, el checklist de riesgo crítico, los antitos, etc. Entonces, a veces le pregunto, ¿qué es lo que haces para hacer seguridad? Ya, ellos muestran lo que hacen. Entonces, todo eso es el sistema de gestión de seguridad. Y en una auditoría vienen y te revisan precisamente cómo es que ha actuado, si tiene efectividad tu sistema de gestión de seguridad. La auditoría, cuando nos hace la auditoría Antamina, precisamente viene y verifica si se ha capacitado lo que se tenía que capacitar, si se han realizado las inspecciones, si se han hecho la investigación de los casi accidentes, si se ha llevado a cabo los planes de acción de los casi accidentes, si se han implementado los acuerdos del comité de seguridad, etcétera. Entonces vienen a ver el funcionamiento, si realmente es efectivo eso, ¿no? Si es coherente, si hay un plan de trabajo en seguridad, si hay un programa de capacitaciones. Precisamente lo que venimos dando es uno de los elementos. Las capacitaciones son unos elementos del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces todo ello tiene que desempeñarse. En primer lugar tiene que cumplirse, ¿no? Y en segundo lugar tiene que hacerse con efectividad, es decir, que logre su propósito de la prevención, ¿no? Por eso pues el interés de hacer estas capacitaciones también de forma muy coherente, muy apropiada y con los ejemplos, etcétera, propios de ustedes. Bien. La auditoría, pues, es un procedimiento sistemático, como le dije, ¿no? Sistemático quiere decir que tenemos que ver el todo y las partes independiente, porque tiene que ser neutral, ¿no? Nadie se puede auditar a sí mismo. Y documentado, porque todo tiene que estar registrado y todas las evidencias de la actuación tienen que ser documentadas y también tienen que ser demostrativas. Aquello se le llama evidencias, ¿no es cierto? Entonces, si alguien se dice que se le ha capacitado en trabajo en altura, tiene que tener su registro de capacitación, su diploma o su certificado de capacitación. Para los operadores de grúa, para los mantenimientos de los equipos, los mantenimientos de las camionetas, los buses, etcétera, que se haya cumplido con el PM programado, todo eso tiene que ser documentado. Es decir, muy poco se registra por las palabras, ¿no? Tienen que sustentar eso. Entonces, la auditoría es un procedimiento sistemático, independiente, documentado, para evaluar un sistema de gestión de seguridad que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, ¿en comparación de qué se va a evaluar? En comparación de las reglas, de las normas, de la normatividad.
Entonces las leyes peruanas han dicho, hágase esto, 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 esto en seguridad, cúmplase esto, tiene que haber esto, tiene que haber esto. Entonces lo que le corresponde a la empresa es pues demostrar que se está actuando, ¿no? Y ese proceso de demostrativo, de evaluación, de averiguación, se llama una auditoría, ¿no? Y los objetivos son pues demostrar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo primero se ha implementado, ¿no? Se ha mantenido correctamente, se ha ido llevando a cabo la evaluación de los IPRC continuos, si la gente ha hecho las evaluaciones del IPRC continuo para todos los trabajos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Verificar la eficacia de la política y los objetivos de la organización. En la política está pues los compromisos de la organización, los compromisos de USAITEN, que vienen a ser pues crear espacios seguros y saludables de trabajo, ¿no? Realizamos procesos de mantenimiento, de reparación por soldadura, cuidando el medio ambiente, ¿no? Cuidamos en todos nuestros procesos no contaminar, no afectar, ¿no? También comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la evaluación de riesgos se adecúen a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes, ¿no? Es decir, USAITEN cumple a través de la política de los objetivos la normativa en materia de seguridad. Y proponer medidas preventivas y correctoras necesarias para eliminar y controlar los riesgos asociados. No le debemos tener miedo a una auditoría, ¿no? En la auditoría son los ojos externos de alguien que nos va a decir qué es lo que debemos mejorar o cómo lo debemos enfocar, ¿no? Entonces nos propone acciones preventivas y correctivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer mejor, por ejemplo, un formato de seguridad, un checklist, las inspecciones, que no solamente lo hagan los supervisores, que también lo hagan los líderes, etcétera? Pueden haber algunas sugerencias muy apropiadas, ¿no? La inspección. Veamos acerca de la inspección. La inspección es un proceso metódico. Metódico quiere decir ordenado. Sistemático. Sistemático quiere decir que se ve las partes y el todo, y se ve la relación entre las partes y el todo. Es un proceso metódico y sistemático de observación preventiva, que consiste en verificar las condiciones, situaciones, conductas en el trabajo, con la finalidad de detectar oportunamente los factores de riesgo. Entonces, es un proceso metódico y sistemático, ¿no? De observación preventiva, observación, de fijación, de ver más allá, de ver más allá, ver el detalle, ¿no? Ver qué es lo que tenemos que percibir, ¿no? Que consiste en verificar las condiciones, las situaciones, y no solamente eso, sino también las conductas de trabajo, con la finalidad de detectarlos a tiempo. Detectar a tiempo quiere decir detectar oportunamente los factores de riesgo. ¿Quiénes inspeccionan? ¿Quiénes son los llamados a inspeccionar? ¿Solamente la supervisión? ¿Solamente el comité de seguridad? ¿Solamente el cliente? No. Inspeccionan los soldadores, los ayudantes, los supervisores, el comité de seguridad, el gerente general, el ingeniero residente, el cliente. Tú inspeccionas, ¿no? Es decir, los observadores, para encontrar las deficiencias, los deterioros, las condiciones inseguras, se requiere que sean muchas personas, y cada uno en forma singular va a tener acceso a algo que pueda estar en mal estado. Entonces es menester de cada uno de nosotros es tener esa fijación constante, ¿no es cierto? E inclusive cuando nos subimos a un bus de transporte de personal desde el track shop al campamento nuevo, estamos observando si el marco de la puerta está desprotegida, si la ubicación del extintor no es la que debe, si se ha vencido el extintor, etcétera. Entonces estamos chequeando, estamos viendo, entonces, y cada uno de nosotros está llamado a inspeccionar, ¿no? Sus EPPs, la carretilla, las tenazas, las cañas de oxicorte, etcétera, ¿no? Todo es materia de inspección. ¿Y qué es lo que debemos inspeccionar? Debemos inspeccionar prácticamente todo. Como
se dice el peligro es todo aquello que nos puede causar daño. Y ese todo aquello que nos puede causar daño, precisamente tiene que ser pues total, tenemos que tener un panorama, las cosas, los elementos, que las situaciones que tenemos que inspeccionar son pues varias, ¿no? Entonces, ¿qué inspeccionamos? Los EPPs, las áreas de trabajo, los aparejos de izaje, los sistemas de emergencia, los sistemas contra caídas, los sistemas de bloqueo, las señalizaciones, la disposición de los equipos, los almacenamientos, los productos peligrosos, las conexiones eléctricas, las herramientas y equipos, las superficies y escaleras, los pasadizos, los accesos, las tomas de aire, de grasa, de aceite, las oficinas, los vestuarios, las salas, todo eso es materia de inspección. Tipos de inspecciones para las herramientas. Las herramientas pasan por 3 tipos de inspecciones: la inspección planeada, la inspección programada y la inspección preuso. La inspección planeada es aquella que se realiza de acuerdo al plan anual de seguridad. En ella se establece que cada mes los supervisores o líderes deben verificar el estado de las herramientas. La inspección programada es la inspección exigida por el cliente. Es la inspección cuatrimestral o llamada también de cambio de cinta de colores. Y la inspección preuso es la inspección que se realiza antes de usar una herramienta o un equipo. Es la inspección previa. Es la verificación del buen estado antes de usar una herramienta, y la persona encargada y responsable de esta verificación es el propio trabajador, quien tiene que visualizar, observar el estado de la herramienta antes de su uso y tomar en cuenta la funcionabilidad, que la herramienta esté operativa, que esté limpia, para que ello no represente un riesgo en su uso. No olvide usted que las herramientas nos apoyan para hacer el trabajo, pero también una herramienta defectuosa puede convertirse en un peligro y llevarlo a un accidente. La inspección cuatrimestral es la inspección minuciosa, exhaustiva, que se realiza a cada herramienta manual o de poder. Si la herramienta pasa esta inspección y le damos por aprobado, entonces como distintivo se le colocará una cinta de color rojo, azul o amarillo. Esta inspección periódica nos indica que de enero a abril las herramientas deben tener cinta de color rojo, de mayo a agosto de color azul y de septiembre a diciembre de color amarillo. Pero presta atención a la siguiente indicación. Cuando hablamos de cambio de cinta, muchas veces pasamos por alto lo principal, que es realizar la inspección. No quiere decir que cuando termine el mes de abril, para el mes de mayo ya las cintas se deben cambiar, o las herramientas tienen que hacer un ligero cambio de cinta. Por eso se anota aquí que no solo es cambiar de cinta, sino inspeccionar, verificar, hacer la comprobación si las herramientas están pasando la prueba de operatividad, de funcionalidad, y la persona que hace la inspección está autorizado para darlo aprobado o desaprobado. Si la herramienta no tiene las condiciones para poder continuar en operación, entonces se le coloca la tarjeta fuera de servicio o se interna en el taller para su evaluación. Las herramientas y equipos deben ser registradas y la inspección debe ser metódica, indicando cuál es la herramienta, dónde se ubica, qué parte del equipo o herramienta se va a inspeccionar, ¿no? Qué parte de la herramienta es una parte crítica
y también indicar en las observaciones cuáles son los defectos que se ha encontrado en estas. No se olvide que las herramientas tienen un tiempo de vida útil y aquellas con el transcurrir del uso presentan ciertos defectos. Para ello usted debe estar atento a una correcta verificación de su estado. ¿Qué debemos identificar en las inspecciones? En todas las inspecciones debemos identificar o buscar, encontrar los factores de riesgo. ¿Y qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son aquellas situaciones, condiciones inseguras o conductas que por su presencia en el área de trabajo presentan un potencial para causar accidentes. Lo importante es detectarlos oportunamente o a tiempo y corregirlos mediante un plan de acción. Los factores de riesgo pueden ser ergonómicos, mecánicos, de índole químicos, eléctricos, físico-químicos, biológicos, públicos, psicosociales, ambientales o ergonómicos. La visión preventiva. Decimos que mirar es diferente a observar, puesto que mirar es una fijación superficial de las cosas, del entorno, del panorama de trabajo, de una herramienta, etc. Y observar quiere decir una fijación profunda, exhaustiva, a detalle, viendo las partes y el todo, viendo el funcionamiento de una herramienta o de qué está constituido un área o la práctica de trabajo de un compañero. Es mejor observar, ya que cuando observamos identificamos la mayor cantidad de peligros y advertimos los riesgos que puedan causarnos los accidentes. La visión preventiva es pues la capacidad de detectar los factores de riesgo. La visión preventiva es esa agudeza, esa habilidad para detectar lo que está mal. Porque muchas veces cuando hacemos inspecciones no encontramos factores de riesgo, no encontramos condiciones inseguras, que después lamentablemente un accidente sí nos lo demuestra, que algo estuvo mal, que algo estuvo por romperse, que había un borde filoso, que unas planchas estaban mal ubicadas, etc. Pero ¿por qué la supervisión no se percató de ello? ¿Por qué los trabajadores no se percataron de ello? ¿Por qué no se percatan de que hay una mala práctica de trabajo que se ha arraigado? Entonces lo que nos falta, decimos que es la falta visión preventiva. Y la visión preventiva tiene su cultor, que es este personaje de la famosa del dibujo animado, los Thundercats, el famoso leono que nos dice que tenemos que ver más allá de lo evidente. Es decir, tenemos que ver con profundidad, debemos ver cuestionando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No porque siempre se haya utilizado una escalera de plataforma, vamos a ponernos a pensar que eso está en buen estado, ¿no? Quizá ya haya perdido las características de resistencia, los peldaños sean muy extendidos, esté mal fabricado o no sirva para el propósito particular que vamos a usar, ¿no? Entonces, la visión preventiva exige de que usted vea con mayor detalle, con mayor cuestionamiento, pensando en qué es lo que podría pasar, qué es lo que podría suceder, qué podría salir mal, qué o quién podría ser dañado. Es ver con cuestionamiento, ver con análisis. Y eso se debe cultivar en cada uno de ustedes. El plan de acción viene a ser la planificación de cómo se va
a levantar las observaciones de una inspección. Ante lo encontrado, necesitamos planificar acciones para poder superar una condición insegura, una conducta insegura, es decir, nos tenemos que poner a trabajar. Si hay planchas mal apiladas, bien, tenemos que ver cómo se va a redistribuir estas planchas, reubicarlas, quién va a ser el responsable, cuándo se va a hacer esta redistribución y cuál es el plazo de tiempo. Es decir, nosotros no podemos andar solamente con buenas intenciones, sino que tenemos que hacer la vigilancia, tenemos que hacer la supervisión de que realmente esa condición insegura detectada en una inspección haya sido levantada, haya sido implementada, haya sido comprada, haya sido desaparecida ese riesgo que está advirtiendo lo que hemos encontrado en la inspección. Entonces, el plan de acción nos habla de que la organización debe implementar esta actividad correctiva, ¿no? Este plan de acción describe qué es lo que se ha hallado, la desviación del estándar, ¿no? Lo que no se está cumpliendo de acuerdo a norma. Evalúa su nivel de peligrosidad y propone la acción a realizar para mejorar, implementar la situación o condición y determinar quién será el responsable, así como la fecha programada para su ejecución. Cuando anotamos quién será el responsable, a veces señala a la persona que va a ejecutar, pero también señala a la persona que va a supervisar, va a dirigir, va a coordinar o va a administrar la implementación de lo faltante, de la corrección de esa condición insegura, ¿no? Entonces, como ejemplo ponemos acá, este es un plan de acción, un cuadro de plan de acción. Condición reportada, planchas mal apiladas al costado de la vía peatonal. ¿Cuál es el riesgo que está presente aquí? Que esas planchas pueden caer encima de un trabajador, un transeúnte, ¿no? La clasificación de la peligrosidad es alto, moderado, bajo, señalamos como moderado. La acción correctiva a seguir, ¿qué es lo que se va a hacer? Retirar las planchas y disponerlas en otra zona, ¿no? Evaluando el riesgo y señalizando correctamente. Responsable, Eduardo Rodríguez, supervisor. Y la fecha asignada, ¿para cuándo lo tenemos listo? Para el 2 de octubre del 2018, ¿no? Y esto nos tendrá en cuenta en qué parte del proceso de la implementación vamos, ¿no? Entonces vamos en el 50%, 80%, etc. Lo podemos medir, podemos ver qué dificultades ha habido para poder superar esta condición insegura y podemos ver quién es la persona que está a cargo, podemos brindarle apoyo, etc. Si todo lo dejamos a la buena intención, no se van a levantar las observaciones y lastimosamente la condición insegura va a seguir presentando un riesgo y quizá un accidente, ¿no? En el peor de los casos. ¿Y qué es el checklist en las inspecciones? El checklist es una lista de verificación de las condiciones del equipo o de la herramienta. Lista de verificación. Es un método ordenado que ayuda a verificar y a comprobar que no se nos pase por alto algún aspecto que debe ser señalizado. El trabajador con su firma debe dar fe de que la herramienta se encuentra en buen estado. Estos checklists tenemos para las amoladoras, tenemos para las máquinas de soldar, donde nos están indicando punto por punto qué es lo que debemos observar, ¿no? La toma eléctrica, los cables, los aislamientos, etcétera, ¿no? Es decir, cada ítem del checklist debe ser verificado, ¿no? Recuerde usted que esto lo debe hacer con integridad, es decir, no se trata de colocar el checklist a ciegas o colocar el correcto o el check sin inspeccionar o sin verificar la herramienta, ¿no? Eso sería
actuar con falta de integridad, ¿no? Con falta de veracidad y con falta de responsabilidad. Usted tiene que tener frente a la herramienta o a la máquina que va a inspeccionar y utilizar los sentidos para poder tocar, manipular, estirar los cables, verificar en qué estado se encuentran los enchufes, etcétera, si están las guardas en su sitio, si están flojos o están debidamente ajustados, y de acuerdo a ello recién va llenando usted, va poniendo el check en el ítem correspondiente, ¿no? Recuerde que una herramienta inspeccionada es seguridad garantizada. Frase acuñada por Carolina Bertis, una muy buena supervisora en seguridad. ¿Qué no es el checklist, no? Como habíamos manifestado, ¿qué no es el checklist? El checklist no es un simple papel. El checklist no debe ser llenado solamente por cumplir. No es un documento para indicar que estamos cumpliendo. O sea, no debemos hacer solamente por cumplir. No se debe llenar sin integridad. No se debe llenar sin verificar las partes de la herramienta, que ya lo había manifestado, ¿no? Es decir, si alguien pone la firma ahí, tanto supervisor como trabajador, quiere decir que está dando fe de que realmente esa máquina de soldar está en buen estado, ¿no? Esto es una declaración que está en buen estado. Entonces, usted debe ser correcto, muy profesional en la veracidad de este documento, ¿no? El checklist no es un juego, tu vida tampoco lo es, por eso debe ser llenado con mucha responsabilidad, en atención a los valores que requiere la práctica de la seguridad. Y estos valores en la inspección son la integridad y la responsabilidad. La integridad, ¿qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Si decimos que vamos a inspeccionar, entonces esta debe ser una actividad consciente. ¿Y por qué remarco bastante este tema? Porque he visto que en el continuo trabajo hay algunos trabajadores que ya tienen esta práctica negativa de solamente llenar el checklist por llenar, sin constatar o verificar la herramienta, el estado de la herramienta. Y en una ocasión en campo encontré un checklist llenado y le dije a un trabajador, ¿y esto es checklist de qué es? Es de una pistola neumática. ¿Y dónde está la pistola neumática? No, ingeniero, recién me la van a asignar. Entonces, ¿cómo es que llenas un checklist si recién te van a asignar una herramienta? ¿No? O sea, no hay la verificación. Entonces, ese checklist es una mentira, ¿no? Y nosotros no actuamos así, actuamos con integridad. Por eso, en esta imagen, la integridad señala que tú eres el propio juez de lo que estás realizando, de cómo estás haciendo las cosas. Y tienes que tener un gran sentido, pues, de responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Una mala inspeccionar o no inspeccionar puede causar la muerte o daño a mis compañeros. Y ese daño se trasluce en un daño a mi familia, ¿no? A mis seres queridos. Entonces, si una moladora, por ejemplo, no tiene las guardas están en mal estado y por consecuencia de ello pierdo los dedos de la mano, ya no voy a poder llevar el sustento a mi hogar, ¿no? Entonces nos llama a que hagamos las cosas con la práctica de los valores. Esta es una inspección de seguridad que realicé el año 2017, que estuve con ustedes. ¿Qué inspeccioné? El IPRC continuo, ¿no? Inspeccioné la ubicación de los discos en los gabinetes, ¿no? Y cómo están transportando estos discos de las amoladoras, ¿no? Entonces, todo esto es sujeto de inspección, ¿no? El supervisor debe verificar cómo se está valorando los riesgos, por qué se le está poniendo alto, medio, tener un criterio de verificar si es que
corresponde a riesgo alto, si están bien puestos los controles, si son específicos, que ya lo hablé en el curso de IPRC continuo. Y también en los gabinetes se requiere pues que estas condiciones que estamos observando no sean una práctica común, ¿no? Deberíamos tener mayor orden, ¿no? Y también veo que ya este año 2018 están llevando los discos de amoladora en una especie de cajas cajas metálicas que le han adicionado a las carretillas. Eso es algo que se ha superado, por lo cual se les felicita, ¿no? Entonces cada uno de ustedes debe tener esa visión preventiva de la que hablamos para ver qué es lo que se puede deteriorar. En este caso, para los trabajadores nuevos de UseItem, les indico que lo que está mal aquí en la tercera foto es que llevemos los discos y estos discos estén aplastados por el extintor, etcétera. Pueden generarse fisuras en los discos, y en el momento en el que usted lo use a alta revolución, lo que va a pasar es van a salir disparados y pueden estos ser incrustados en la cara, en el cuello, en el rostro. Usted puede perder inclusive la vida si estos discos o partes de ellos se desprenden y llegan a su cuerpo, ¿no? Por eso es importante almacenarlos bien. De igual forma, deberíamos tener en cuenta el buen almacenamiento. Tenemos acá una careta con grasa. Estas son fotos reales, ¿no? Y también verificar y desechar las herramientas, desaprobar las herramientas que no estén en buen estado, como por ejemplo esta comba, ¿no? Esta comba que tiene rebaba, que ya ha cumplido su tiempo de vida, ¿no? Deberíamos ver cómo almacenamos las mangueras que estén alejadas de filos cortantes, ¿no? Y hablando de filos cortantes, por ejemplo, tenemos este borde filoso de la lata portaelectrodos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos permitimos tener esta condición? Y la inspección debería verificar o comprobar precisamente estas condiciones inseguras con la finalidad de establecer su mejora, con la finalidad de eliminar esos riesgos, con la finalidad de buscar otra forma de almacenar, otra forma de ordenar, otra forma de hacer el trabajo, ¿no? Por ejemplo, encontramos también sprays, ¿no?, dentro del locker, y algunos metros de distancia se están realizando el trabajo de oxicorte, de soldadura, ¿no? Y bueno, estos sprays están sin la tapa. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que estos sprays pueden estar botando vapores inflamables, ¿no? No se olvide que el WD-40 tiene 4 de inflamabilidad según el rombo NFPA, y puede estar arrojando vapores inflamables, y si tiene cercanía inclusive puede explotar, ¿no? Entonces estos elementos inflamables deben ser alejados de las fuentes de ignición. Entonces todo aquello se tiene que percibir a través de la inspección. Si la inspección no logra detectar estas condiciones, entonces no es una buena inspección, ¿ya? Entonces esto corresponde al año 2017, que en la actualidad he visto que se ha superado bastante, por lo cual le reitero la felicitación. Las partes críticas en una inspección. El 7 de agosto del año 2011 sucedió un conocido accidente en el área de operaciones mina. El accidente con tiempo perdido, en la que un trabajador de la empresa Skanska sufre la caída desde la escalera de acceso a la sala de máquinas de La Pala. Como podemos observar aquí, la escalera se desprende de su alojamiento, y el trabajador cae de una altura aproximada de 6.5 metros. Esta escalera tiene un juego mecánico. El trabajador en la parte inferior tiene que jalar esta cadena para que la escalera, que está en forma horizontal, se ponga de acceso, y con el peso del cuerpo
el trabajador va subiendo, la escalera se va recogiendo y tiene esta ubicación final. Si el trabajador quiere bajar, de igual forma se posiciona en los peldaños y con el contrapeso la escalera va colocándose en forma oblicua y dando lugar a su propósito. Pero ¿qué pasó aquel día? Sucedió que esta escalera tiene un sistema de sujeción. Aquí en esta parte tiene un juego mecánico que consta de un pin sujetado con unas cartelas, como una especie de pasador, ¿no? Si observamos aquí en el plano, vemos que existe un pasador y este pasador está soportado por unas cartelas, que son estas. Y este es el alojamiento del pin o del pasador. Entonces, esta cartela se rompió. Y dio lugar al desprendimiento de toda la escalera. Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con las partes críticas? Cuando se hizo la investigación, esta pala había sido inspeccionada, como ustedes saben, por personal de predictivo. ¿Y qué se inspeccionó? Se inspeccionó fisuras en el balde, fisuras en la pluma, y etc. Y no se inspeccionó este juego mecánico, las partes de este componente que está en constante uso. Y a esos componentes que están en constante juego mecánico o uso, cuando digo juego mecánico, me refiero a que esto está que baja y sube reiteradas veces, esta parte genera un desgaste. Entonces la inspección debe declarar esto como una parte crítica. Es decir, la parte crítica es la parte susceptible por el uso a romperse, a deteriorarse, a salirse, etc. Y la inspección debe apuntar a que esas partes críticas sean observadas, sean vigiladas. Por ejemplo, en una puerta, ¿cuál cree usted que sea la parte crítica? Bien, respuesta correcta, las bisagras, ¿no es cierto? Las bisagras están en constante juego y son las que pueden deteriorarse por oxidación, por el peso, etc. Entonces, debemos focalizar la observación precisamente a encontrar deterioro, a encontrar o que está en buen estado esos elementos, esas partes mecánicas. Cuando una herramienta está en mal estado, en use item, ¿cómo debemos proceder? Bien. Este flujograma nos indicará qué es lo que debemos hacer, cómo debemos proceder. Si la herramienta está en buen estado, entonces continuamos usando la herramienta. Si la herramienta está en mal estado, entonces reportamos al supervisor de use item, ¿no es cierto? Reportamos. Entonces, inmediatamente se debe colocar una tarjeta fuera de servicio. Eso deberíamos tenerlo en cuenta, para que nadie lo utilice. El supervisor de use item hará el internamiento en el taller de use item, la herramienta que está en mal estado. Planificaremos entonces la acción correctiva, ¿no? El qué, quién, cómo y cuándo. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Por ejemplo, ¿qué está deteriorado? El cable de la moladora está quemado. ¿Quién lo va a hacer? ¿No? El técnico galloso de use item o Joel. ¿Y cómo lo va a hacer? El cambio de cable de la moladora. ¿Para cuándo lo vamos a tener listo? Para el 30 de noviembre del 2018. Y este plan de acción se tiene que cumplir, ¿no? Pero para que usted interne estas herramientas en el taller, tiene que llevarlas pues digamos limpias, no en mal estado, para que puedan verificar su deterioro, ¿no? No es correcto que usted traiga de las palas, etcétera, cables llenos de grasa y los deje ahí a los técnicos
con la imposibilidad de ver las condiciones del estado, ¿no? Entonces, eso deberíamos tener en cuenta. Y se utilizan guías como por ejemplo la solicitud de mantenimiento, ¿no? Donde se detecta el problema y se describe quién es el que va a hacer la reparación, el reporte, digamos, a la ciudad de Lima para que pueda ser cambiado, etcétera, quién es el encargado, quién autoriza, quién recepciona, quién entrega. Está documentado, este es un proceso metódico, ¿no? Y de igual forma, las herramientas tienen pues una ficha técnica que indican el tiempo de vida, el año de compra, el funcionamiento, la imagen del equipo, si tiene su manual de operación, etcétera, ¿no? Su manual de mantenimiento y todo eso está, digamos, en uso. Sirve al propósito de ser metódicos, ser ordenados y que no se nos escape ninguna condición insegura y que éstas puedan ser levantadas, puedan ser superadas para poder eliminar los riesgos de el uso de herramientas, ¿no? Propias en las inspecciones. Gracias.